That was a joke. All right. Ok. Primera de Corintios, no, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Me sentí como provocado, tal vez esa es una buena palabra, para hablar contigo sobre la graduación. Hay muchas graduaciones. Anoche tuvimos nuestra primera graduación de Bethel College, que es la universidad, y tiene Bethel Music Worship School, Bethel Creative Arts y Bethel Tech, que es la escuela de tecnología. Y tuvimos 112 graduados de esas tres escuelas. Y estaba pensando, nuestra primera graduación de BSSM hace unos 20 años fue de 37 estudiantes. Y desde entonces hemos graduado alrededor de 17,000 estudiantes. Entonces, no sé, esta universidad tal vez me va a dar un susto, creo. Pero fue muy divertido. Y esta semana tenemos las de nuestra escuela de ministerio, tenemos de la escuela cristiana, tenemos la Universidad de Shasta y la Universidad de Simpson, tenemos escuelas secundarias, tenemos todas saliendo de nuestras orejas este próximo año. Y es un momento maravilloso en la vida de tantas personas. Pero hay una graduación que obtienes en el Señor para la que no te puedes vestir. No sabes cuándo está pasando. En realidad se te acerca sigilosamente y hay un examen final. Pero no sabes cuándo es la prueba, ni siquiera sabes cuándo la estás tomando. ¿No es una buena noticia? Estoy tratando de verte paranoico. Estoy tratando de dar el regalo de paranoia. No, es broma. La forma en que el Señor trabaja es que nos presenta pruebas. Las más importantes ni siquiera sabemos que las estamos tomando. Si sabes que te están poniendo a prueba en una situación, es una prueba a libro abierto. Siempre puedes encontrar la solución aquí y hacer lo que Él dice. Pero las pruebas que realmente determinan nuestro futuro no se tratan de éxito o fracaso. Se tratan de en qué medida de presencia, de gloria o de responsabilidad puedo vivir sin que eso me aplaste, sin que me afecte en una manera negativa. El ejemplo que uso con más frecuencia para eso es cuando el profeta se acercó al rey y le dijo, golpea el suelo con estas flechas, y lo golpeó 3 veces. Y el profeta se enojó y dijo, si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías aniquilado a tu enemigo. Pero ahora solo vas a tener 3 victorias temporales. ¿Cuántos saben que el rey quería repetir esa prueba? Voy a golpear el suelo 1000 veces y eso significa victoria, porque su voluntad no podía producir lo que instintivamente salía de él cuando se presentó esta oportunidad. Su corazón se rebeló con 3 victorias temporales, 3 veces de golpear el suelo. Entonces, ¿cuál es el punto? Vivió sin pasión, vivía con apatía y fue expuesto en una prueba que no sabía que estaba tomando. Y con frecuencia el Señor nos pone en situaciones para medirnos. Y de nuevo, Él nunca nos avergüenza, no se burla de nosotros, sino que está buscando personas en las que pueda confiar. Sabes lo mucho que confía en ti por lo mucho que te confía o te ha confiado. Así que Él está buscando personas a las que pueda impartir y confiarles algo. Y las 2 historias que vinieron a la mente esta semana que pensé que podría hablar tenían que ver con Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías. Les recuerdo que Eliseo era el siervo de Elías. Fue llamado el que le lavó las manos. Él era ese heredero aparente. Pero ocurrió en un momento que fue realmente crítico para Elías porque estaba desanimado por la vida. Quería morir. En realidad no era suicida, solo quería que el Señor lo llevara a casa. Él dijo, soy el único que queda. Toda la nación te ha abandonado. No están respondiendo a mis palabras. Y él pasa por todo eso y dice, quiero morir, quiero irme a casa. Y el Señor le dice varias cosas, pero una de las cosas que le dice que haga es que le dice, unge a Eliseo como tu sucesor, número 1. Y número 2, por cierto, tengo 7,000 personas escondidas que no han besado a Baal, que no se han inclinado ante ese Dios falso. Los tengo escondidos, así que no estás solo. Pero solo para que sepas que puedes tener la fuerza emocional y el apoyo en tu trabajo, estoy poniendo a Eliseo en tu vida. Es un momento muy, muy estratégico para él. Así que vamos
vamos a retomar la historia en ese punto donde hay este llamado, esta como invocación, si lo quieres llamar, de Eliseo, alguien que está arando un campo. Por cierto, Dios encuentra personas que están haciendo cosas cuando las llama. Sabes, Mateo está recaudando impuestos, Pedro está pescando, tiende a hacer esto, así que encuentra a Eliseo arando un campo. Versículo 19 de Reyes. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes y él mismo conducía la última. Entonces Elías pasó junto a él y le arrojó su manto. Y dejando los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré. Y le dijo, ve, yo no te lo voy a impedir. Qué linda, bonita respuesta de un padre espiritual. En otras palabras, ve, lo que yo hice no significa nada para ti. Eliseo lo dejó y tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemó la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron, y partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. En este primer momento de promoción vamos a ver dos de ellos en la vida de Eliseo. Este primero es muy inusual porque no dice nada sobre la preparación de Elías, pero me parece que estaba tan ansioso por correr detrás de Elías después de este acto profético que debe haber habido un sentido de destino, un sentido de hay un propósito más grande en mi vida que arar un campo. Y entonces Elías viene y le pone su manto. Un manto representa la unción, que es la presencia de Dios, y representa un llamado. Este es uno pequeño, pero lo usaré. Tomó el manto y lo arrojó sobre Eliseo, y Eliseo corrió tras Elías y dijo, déjame besar a mamá y a papá, enseguida vuelvo. Y Elías hace lo imposible. Él dice, lo que he hecho no significa nada, vete a casa. No es abuso. No está siendo abusivo. Simplemente no está construyendo su ego. Muchas personas buscarán una palabra profética más para sentirse mejor con sus vidas, en lugar de seguir lo que ya saben que es verdad. Aquí, en este momento, Elías dice, lo que he hecho no significa nada, vete a casa. Puede recibir un ascenso sin la afirmación. Puede recibir una promoción. Puede entrar en un llamado sin sentirse halagado por su promoción. Sin que el hombre de Dios le dijera, te vi de lejos, me di cuenta que la unción ya está en tu vida, y edificar. ¿Es esto importante? Sí, pero en su lugar. Son suplementos para una dieta. La dieta es la escritura y lo que Dios respira en tu propia alma. Los suplementos ayudan a agregar fuerza y salud en momentos críticos, pero si vives por la alabanza de los hombres, morirás por sus críticas. Si te vuelves adicto a los aplausos, es peligroso. Y creo que es la razón por la que Dios dice, un profeta no tiene honor en su propia tierra. Eso significa que los profetas son honrados en todas partes excepto en casa, y es por eso que Él siempre hace que los profetas comiencen en casa. Entonces el ministerio no se alimenta de aplausos, sino que se alimenta de la sensación de he obedecido a Dios, he hecho lo que Él dijo que hiciera. Así que Eliseo en este momento está siendo preparado y el Señor se niega a llevarlo a su graduación o a su promoción a través del aplauso. Debido a que el destino es tan profundo y tan fuerte, esta área tiene que ser probada desde el principio. Tiene que ser probada desde el principio. Si se vuelve adicto a la necesidad de afirmación, escucha, si esto pasara hoy, Instagram estaría nublado con todo tipo de acusaciones hacia Elías por ignorar la gracia que ya estaba sobre la vida de Eliseo. A veces el Señor realmente unge a personas para que no te bendigan de la manera que quieres. Ahora, entiendan, no estoy hablando de ser abusivo, no estoy hablando de descuidar a las personas, pero en este momento simplemente no estaba masajeando su ego. En cambio, le dio una oportunidad que tenía que tener discernimiento espiritual para reconocer, y lo hizo. Y fue y mató sus bueyes, tomó el equipo, encendió en fuego, cocinó, se lo dio al ojete y se fue atrás de Elías, y el resto es historia.
Elías es llamado en las Escrituras, es Juan el Bautista es llamado el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Piensa, Juan el Bautista era Antiguo Testamento porque fue antes de la resurrección de Cristo. Juan el Bautista fue llamado el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento y dice en las Escrituras, caminó en el espíritu y el poder de Elías. Ahora, sabemos al final de la historia que Eliseo termina con el doble de la unción de Elías. Entonces, ¿por qué el Señor no dice, ya que Juan estaba en un escalón por encima, por qué no dice caminó en el espíritu y el poder de Eliseo? Porque él tenía una unción más grande. Porque el cielo siempre reconoce a los padres y las madres que pagan un precio y crean un impulso para las generaciones siguientes. Padres y madres, escuchan, en la eternidad siempre reciben, puedo decir, beneficios de lo que su inversión proporcionó a las generaciones futuras. Digo esto por una razón. Debes estar dispuesto a ser el primero en tu familia en entrar a algo. Está dispuesto a pagar el precio para obtener un rompimiento del que se beneficiará el resto de tus descendientes, porque el cielo aplaude a aquellos que tal vez su unción es menor, pero crearon el impulso para que otra generación pueda heredarla y llevar un lugar al que nunca pudieron ir. Es una parte crítica de cómo funciona la economía de Dios. Así que aquí está Eliseo, recibe el manto, el llamado, él sabe lo que es y pasemos al capítulo 2 de Segunda de Reyes. Esta prueba es aún más desafiante y más difícil en diferentes maneras. Elías está a punto de morir. Y está llevando a Eliseo a estas diferentes comunidades. Y en cada ciudad hay una escuela de profetas que se llaman los hijos de los profetas. En otras palabras, hay una comunidad profética. Hay un grupo de profetas que están en pacto, en comunidad juntos. Mientras pasan por estas ciudades, cada una de estas ciudades, todos los profetas vienen a Eliseo y le dicen, tu Señor se va a casa hoy va a morir, Dios lo está llevando a casa. Parecía que todos sabían cuándo Elías iba a morir, incluido Eliseo, lo cual es una posición extraña en la cual estar, pero él sabe que está a punto de recibir, puedo decirlo, su herencia, está a punto de recibir la bendición de Elías sobre su vida para marcar la diferencia en su vida ministerial. Así que comencemos con el capítulo 2 de Segunda de Reyes 2, versículo 1. Y tenemos varios versículos que leer aquí. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así que fueron a Betel. Y los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitar a tu maestro? Y él dijo, sí, lo sé, cállense. Entonces Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel, a Jericó. Pero Eliseo dijo, vive el Señor, que no te dejaré. Así que fueron a Jericó. Y los miembros de la comunidad de profetas salieron a recibirlos y preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Y él dijo, sí, cállense. Entonces Elías le dijo, por favor, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dije, vive el Señor y tu alma que no te dejaré. Así que los dos continuaron. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos mientras los dos estaban junto al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua y se dividió de modo que los dos cruzaron en tierra seca. Al cruzar, Elías le dice a Eliseo, pídeme, ¿qué quieres que haga por ti? Vamos a leer más en un momento, pero déjame intentar preparar el escenario para esto. Primero, entiende que Elías es el profeta temido en la tierra. Eliseo ya es reconocido como el heredero aparente por toda la comunidad profética. Entonces, cada vez que Elías lleva a Eliseo a una comunidad y dice, quédate aquí, tengo que seguir, le está dando la oportunidad de entrar en un ministerio que ya está acreditado, porque los profetas responderían a su liderazgo. Le está dando una oportunidad de promoción. A menudo la pasión
corazón de las personas por el éxito las saca de su destino divino y las lleva a conformarse con algo que es inferior, algo mucho menor y más gratificante para lo inmediato, pero mucho menos de lo que Dios realmente quería. Y entonces Elías lo lleva a 3 ciudades diferentes y le dice, quédate aquí. Y él le dice, no me quedo, estoy contigo. Y van a 3 lugares y finalmente cruzan el Jordán y aprobó el examen, la primera parte de su prueba. Pasó la prueba de no conformarse con una promoción temporal. Puedo decir como la autogratificación. Pasó la prueba. Y cuando superaron esa prueba final, Elías le dijo y le dice, pídeme, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús dio la misma oportunidad a sus 12 discípulos en Juan 14, 15 y 16. 4 veces en 3 capítulos Jesús les dijo a los discípulos, todo lo que pidan se hará. Ten en cuenta que no fue una promesa que se les hizo cuando los llamó por primera vez a salir de la pesca o de la recaudación de impuestos o de estas responsabilidades. No les ofreció la oportunidad de promoción para convencerlos de que los siguieran. Fue la recompensa por su obediencia después de muchos años. Entonces es que se dirige a los que llama amigos y les dice, puedes pedir cualquier cosa. Ese momento acaba de ser dado a Eliseo, el heredero aparente que ha estado lavando las manos de Elías, sirviéndole en el ministerio profético. Y ahora está del otro lado, pasó la primera fase de la prueba de no conformarse con la gratificación inmediata. Esto es muy importante porque hay una mayor conciencia de sentirse ofendido por esto y aquello, una conciencia tan elevada de realización personal en la vida. Y yo creo mucho en la afirmación. Digo, es una gran parte de nuestra cultura, es algo que hacemos. Creo mucho en celebrar y animar a las personas y apoyarlas y verlas promovidas y alcanzar su propósito. Pero hay algo que decir sobre esta prueba inusual en la que Dios puso a Eliseo. Y la segunda fase de esto es, caerá por el cumplimiento inmediato de su asignación ministerial o se mantendrá a largo plazo para hacer lo que nació para hacer. Y esa fue la prueba. Una vez que pasó eso, llegamos a la segunda fase de la prueba. Y vamos a continuar en el versículo 9. Y dice, pídeme, ¿qué puedo hacer por ti antes que me separen de ti? Y Eliseo le dijo, por favor, que una doble porción de tu espíritu sobre mí. Tengo gente que a mí viene todo el tiempo y me dicen, Bill, quiero una doble porción de lo que tienes. Y yo les digo, yo también. Santo Dios, si fuera tan fácil, me ponía las manos encima yo mismo. ¿Cuántos entienden que no puedes dar el doble de lo que tienes? Puedes tener $1 millón en el banco y no puedes regalar 2. Solo puedes dar lo que tienes. Así que Eliseo acaba de pedir algo que está fuera del alcance de lo que Elías puede hacer. Y entonces le da una prueba. El versículo 10 dice, has pedido algo difícil, sin embargo, si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. Si no, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Eso tiene que ser muy raro. Quisiera ver ese video. Caballos de fuego y los separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y cuando Eliseo lo vio, gritó, Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Pero no volvió a verlo. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2. Y luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Entonces golpeó el agua con el manto y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Una historia increíble. Esta es la prueba. Se le dijo que si ve a Elías, cuando el Señor lo lleve, obtendrá la doble porción. Hay
viejo himno que recuerdo haber escuchado cuando era niño, donde hablaban de que Elías subía en el carro de fuego. Pero no se fue en el carro de fuego, sino en el torbellino. El carro de fuego era una actividad sobrenatural ordenada por Dios que separaba a Eliseo de su tarea de ver a Elías. Fue una posible distracción de las actividades nacidas de Dios para alejarlo de su tarea. Si está más apegado a las maravillas y al placer de las actividades de Dios hasta el punto de desviarse de su asignación, entonces no puede manejar una opción de doble porción porque lo matará. Y así el Señor le da la más inusual de las pruebas. ¿Será distraído por una actividad sobrenatural enviada por Dios lejos de su asignación? Tienes que mantener tus ojos en Elías. Y cuando llega este carro de fuego, grita, él dice, mi padre, el carro de Israel y sus jinetes. Y luego observa cómo Elías es llevado al cielo. Y del cielo cae el manto que llevaba Elías. El manto representa el llamado y la unción. Representa su asignación. Es la razón por la que se acercó. Una vez que recogió el manto de Elías, mucha gente dice que tiene unción, pero se acercó al río y dijo, quiero ver lo que tengo. Y exclamó, ¿dónde está el Señor de Elías? Golpea el agua como vio a su maestro hacer momentos antes. El río se divide y dice, la tengo. Y cruza. Pero quiero que noten que recibió una doble porción que no pudo obtener de Elías, porque Dios tenía que tener el manto primero. Y cuando se dejó caer, pudo recoger algo que el Señor mismo impartió, segunda medida en la unción. Cogió el manto y caminó con él fielmente. Si examinas los milagros que tuvieron lugar en la vida de Elías y los comparas con Eliseo, es exactamente el doble. ¿Cuál es el punto? Las graduaciones vienen. Y el Señor en su misericordia te permitirá entrar en una posible promoción sin halagos para ver si lo vas a llamar abuso o lo vas a llamar privilegio. Un privilegio seguir a Elías para ponerte en una posición de actividad sobrenatural acelerada y sin embargo has pedido algo que es realmente difícil de dar. Y se te da una tarea en la que Dios mismo envía una distracción. ¿Puedo cumplir con mi tarea? La cuestión siempre es la obediencia, siempre es la confianza. Eliseo pasó la prueba. Pasó por esto con gran éxito, si lo piensas. Salió del otro lado como alguien que confiaba en el Señor, que miraba al Señor en su momento más difícil. Siento que el Señor nos está midiendo constantemente para ver qué podemos manejar en la próxima temporada. Él está constantemente revisando cómo contamos la historia, qué papel tuvimos en ella, verificando constantemente para ver cómo respondimos verbalmente a una condición o una necesidad o una promesa o una esperanza, cómo aceptamos la asignación que Dios nos dio, aunque parecía menos probable que alguna vez se cumpliera. ¿Cuáles son los momentos que Dios creó en nuestras vidas y que hicimos con ellos? Él nos da responsabilidades. La gente, ya sabes, cuando enseñamos sobre sanar a los enfermos o resucitar a los muertos, y la gente dice, bueno, eso es imposible, Bill. Y es cierto, es imposible. El verdadero problema es que pensamos que el resto de la vida cristiana es posible. No sé, ¿algunas veces has leído las escrituras donde Jesús dijo, sé perfecto como yo soy perfecto? Ese es uno difícil de seguir. La diferencia es que es en la gracia de Dios, habilita, en la ley, Él requiere. Y entonces Él nos ha traído una relación en la que habla posibilidad de nuestras vidas simplemente porque con corazones humildes escuchamos lo que está diciendo. Y en oír está la capacidad de hacer exactamente lo que Él nos comisionó a hacer. Así que tenemos esta tarea y es una asignación de puedo manejar la promoción sin la necesidad de halagos.
Esta es una cultura de honor y trabajamos duro para mantenerlo como cultura de honor. Y la adulación es la falsificación del honor. El honor es real, pero la adulación es una imitación barata. Puedo recibir mi promoción sin entrar en ella con una necesidad de halagos personales. Muchos egos se construyen en el viaje del ministerio. Elegir la humildad es el desafío de cada uno de nosotros día tras día. Y luego, lo último para nosotros, que para mí es extremo, en primer lugar, resistió la tentación de cumplir inmediatamente un sueño. Su deseo de éxito no anuló su sentido de propósito. Y entró en su momento, y cuando llegó el momento, mantuvo sus ojos donde se suponía que debían estar. ¿Recuerdas cuando Pedro estaba en su momento y él está caminando sobre el agua y comenzó a mirar las olas? Honestamente, es como la misma prueba que acaba de pasar Eliseo. La prueba es, ¿puedo mantener mis ojos en la asignación? No creo que sea un mal uso de las Escrituras. Y quiero citar esto para concluir mi prédica de hoy. Mirando a Jesús, el autor y consumador de mi fe. Él fue quien lo inició y Él es quien lo completa. Soy completamente dependiente de Él para la fe en mi propia alma que le agrada y me lleva a mi futuro, me lleva a mi posibilidad, me lleva a una asignación cumplida. Ponte de pie. Con todo lo que teníamos hoy, terminé 7 minutos antes. Voy a seguir hablando. Sí, no quiero malcriarte ni nada por el estilo. Quería hacer esto antes. ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido hijos adoptivos? Levanta la mano. Ok, hay varios de ustedes. Soy muy contento por una clase que empezamos. Realmente me emociona. ¿Cuántos de ustedes han adoptado niños? Increíble. Dios los bendiga. Increíble. Siento que esta es la siguiente fase de que vamos a ver un tremendo aumento en esta casa en la adopción. Es parte del mandato de justicia y de lo que he estado hablando hoy es la función y el uso adecuados de la justicia. Estoy emocionado, estoy muy emocionado por lo que está pasando. Padre, danos gracias por esta próxima temporada de prestar atención a los momentos que tú traes a nuestro camino, que son sutiles y simples. No podemos mentalizarnos lo suficiente como para saber cómo obedecer una prueba cuando no sabemos que hay una prueba. La única esperanza que tengo es vivir rendido al Espíritu Santo. Entonces, oro para que ese tipo de gracia descanse sobre nosotros como familia, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.